Hola jóvenes, tengan todos un excelente día, esperando que se encuentren muy bien al lado de sus familias. En esta ocasión nos corresponde hablar del contenido arte y cultura latinoamericana del indicador del logro 3.6 y cómo vamos a hablar un poco del arte, cómo este inicia y sus influencias en la cultura de Latinoamérica. Vamos a empezar entonces a hablar un poco sobre sus orígenes. Y cuando hablamos de sus orígenes, déjenme decirles que el nacionalismo ha sido una de las problemáticas centrales del arte latinoamericano durante el siglo XX, ya que a principios del siglo el internacionalismo producido por los adelantos en los medios de comunicación, así como el espectro del creciente poderío económico de los Estados Unidos, produjo una reacción nacionalista. Esto se introduce, es así mejor dicho, ¿verdad? Cómo se introduce la raza como un elemento constitutivo de la nación. Es decir, que un ideario nacionalista resume los principales tópicos y tendencias que dieron una forma al pensamiento nacionalista, a un pensamiento latinoamericano. Y quieras o no, esto vino a comprender, este ideario vino a comprender la tan marcada diferencia del tipo de arte. Y es así como nace el arte, las artes plásticas. Se debe de entender que el contexto social de la actividad artística inicia exactamente en el siglo XX. En América Latina, quieras o no, la institucionalización del arte a través de las academias regentadas por el Estado le ha otorgado, quieras o no, a este tipo de arte plástico una función pública de proyección social, la cual ayuda a impulsar el sentido nacionalista del arte en la región, en donde los artistas sirven de intermediarios entre el Estado y la colectividad. Entonces, estos siempre sirven frente a las exigencias nacionalistas y es así que las tradiciones artísticas locales, estas se han convertido en cantera para los artistas. Entonces, si vemos un poco al pasado precolombino y colonial, podían extraerse también las variadas lecciones de los diferentes grupos y comunidades indígenas, pues, porque ellos quieren hacer también eh, por medio de sus artes que ellos plasmaban, ellos ya hacían prácticamente lo que es la pintura. O sea, que la pintura no solamente lo hemos de ver dentro del siglo XX, sino que también debemos de irnos hacia las comunidades nativas. ¿Por qué? Porque es ahí entonces donde se puede sustraer la concepción moderna de una nación étnica y culturalmente también homogénea. Entonces, la autenticidad cultural podemos decir que se construye desde el núcleo central de la problemática indigenista en cuanto a lo que era en cuanto al arte plástico. Entonces, el indigenismo no es más que una serie de estrategias diseñadas para satisfacer la demanda de una identidad basada en una cultura nacional auténtica y orgánica. Y es ahí donde va surgiendo lo que es el arte plástica. Entonces, eh, podemos mencionar pintores, ¿verdad? De renombre que surgen en este siglo XX. Y para ello, pues voy a mencionar al señor José Clemente Orozco. Fue un pintor muralista de esa corriente muralista. Y cuando hablamos de corriente muralista es porque acá debemos de mencionar cuáles fueron los principales movimientos y estilos que se desarrollaron en este siglo. Y podemos mencionar el muralismo mexicano, el surrealismo, el figurativismo, el expresionismo abstracto y el vanguardismo. Entonces, cuando hablamos de José Clemente Orozco, él es un pintor mexicano
que se caracteriza más que todo en el muralismo mexicano, valga la redundancia. Y él también contribuye a recuperar la técnica, el diseño y los temas de la pintura al fresco. Esto, ¿verdad? Ha sido considerado uno de los más destacados. Y es así como en este señor Orozco se dedica a pintar pinturas como las que les quiero mencionar, como esta. Por ejemplo, el muralismo mexicano. Esta pintura que están observando es una de Clemente Orozco. ¿Qué es lo que él quiere acá con este arte darnos a entender? Pues prácticamente fue la época de la conquista, la época de la Revolución Mexicana que se dio entre 1927 y 1934. Entonces, quieras o no, este tipo de sucesos es lo que enmarcó el muralismo mexicano. O sea, en eso se basa lo que es el muralismo mexicano exactamente. Entonces, obviamente, como José Clemente Orozco, podemos mencionar también a Frida Kahlo. Es otra también mexicana que se enfocó bastante en el muralismo mexicano. Entonces, Clemente Orozco, Frida Kahlo son dos. Y también podemos mencionar a otro muralista mexicano, como por ejemplo, tenemos en el caso de Fernando Botero, ¿verdad? Es otro también que surge en medio de esta misma corriente de del arte mexicano. Entonces, prácticamente el muralismo mexicano lo que, lo que resalta es desde 1921 es un estilo con el cual se identificaron muchos pintores en México, tanto así que ese tipo de pintura rompe fronteras, llegas a Estados Unidos y a Europa. Entonces, 1921, muralismo mexicano. Luego tenemos el caso del surrealismo. El surrealismo, aunque ustedes no lo crean, esta nace antes de la Segunda Guerra Mundial, pero luego de este conflicto bélico recobra nuevamente protagonismo a raíz de dos pintores que retoman este estilo y lo refrescan. Y es así como nace con el señor Roberto Mata y Wilfredo Lang. Ellos, ¿verdad? Uno es de origen de Chile y el otro es cubano. Ellos retoman este estilo y se vuelve a poner nuevamente de manifiesto dentro de lo que es el arte latinoamericano, el surrealismo. Luego tenemos el figurativismo. Con el figurativismo, quieras o no, se enfoca en la figura, es decir, qué es lo que es un estilo más que todo donde se basa en qué es lo que se quiere plasmar, qué estilo. Entonces ahí podemos ver unos soldados, ¿verdad? Que aparentemente están luchando, pero si ustedes observan bien la pintura, hay un estilo diferente en la lucha, es decir, si ustedes se percatan muy bien qué es lo que ustedes creen que el pintor ha querido representar ahí, es la forma como están luchando, ¿verdad? Porque no es una lucha aparentemente, sino que es una representación de poder. Entonces, en eso se basa lo que es el figurativismo, la forma como se colocan las figuras o qué es lo que el autor quiere darnos a entender. Luego tenemos el expresionismo abstracto. Cuando hablamos del expresionismo abstracto, acá en este ejemplo que yo les menciono, cualquiera me va a decir, esto es una mezcla, o un desorden o qué. Pero no, decir, el expresionismo abstracto se basa en que el pintor expresa sus emociones y a la misma vez sus sensaciones. Entonces, este estilo nace en 1950. Nace en 1950 y quieras o no, nace con ese objetivo, que el pintor exprese qué es lo que él siente. Acá, posiblemente en esa pintura, me quiere expresar la persona que está feliz. Tiene colores negros, rojo,
amarillo. Pero si hubiese sido una pintura totalmente negra, ¿qué es lo que me puede expresar? Duelo, dolor. Entonces, es decir, debemos de interpretar cuáles son las emociones de ese pintor con el expresionismo abstracto. Y tenemos también la última corriente, que es el vanguardismo. Este nace en 1960 como un rechazo al compromiso social. Es decir, en eso se enfoca lo que es este otro estilo. Ahora, dentro de la pintura salvadoreña, la segunda mitad del siglo XX se han destacado pintores, pero en el caso de nuestro país, los pintores no se han enfocado en ninguno de esos estilos, sino que la mayoría de los pintores, como por ejemplo Armando Solís, Fernando Lorch, Antonio Bonilla, Augusto Crespín, ellos más que todo han trabajado temáticas de la guerra civil y la figura humana. Entonces, quiere decir, no exponiendo en sus pinturas no un estilo vanguardismo, ni figurativismo, ni mexicano muralista, sino que exponiendo la pintura contemporánea donde sobresale las culturas de masas, el consumismo, donde se denuncian las problemáticas sociales actuales. Entonces, en eso se basan ese tipo de corrientes. ¿Y cuál es el impacto cultural en Latinoamérica? Es esa diversidad de arte en la cual en la cual pues debemos de conocer cómo es que nace la pintura latinoamericana, y por tal razón yo te hago la siguiente pregunta. Ahora que te hemos presentado los estilos y corrientes con cuál te gustaría a ti realizar un arte, es decir, con un arte muralista mexicano, un figurativismo o un abstracto. Anímate, haz un arte tú también en tu casa. Muy bien, jóvenes, eso es todo. Espero que les haya gustado este tema, este contenido. Y nos seguimos viendo al rato. Feliz día.